El tráfico estaba pesadísimo esa tarde. Josefina tamborileaba los dedos en el volante, observando las luces rojas de los coches frente a ella. Soltó un suspiro hondo, tratando de espantar el cansancio. Iba de camino al mercado cuando algo al otro lado de la avenida atrapó su mirada. Era él, Héctor. Su esposo estaba parado frente a una agencia de autos de lujo, y no estaba solo. Josefina sintió un nudo en el pecho al ver a la mujer que lo acompañaba. Era Estela. No necesitó más de un segundo para entender lo que estaba viendo. La manera en que Héctor sujetaba la cintura de su amante, la forma en que se reían mientras miraban un auto deportivo que brillaba bajo las luces del showroom. Una complicidad que ella no veía en él desde hacía años. Josefina apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero no apartó la mirada. El semáforo cambió a verde y los coches empezaron a avanzar, pero ella se quedó ahí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Podría haber seguido su camino, podría haberse negado a creer lo que sus propios ojos le mostraban, pero no. En su lugar, se desvió discretamente y estacionó en la calle de al lado, asegurándose de seguir teniendo una vista clara de la enorme fachada de vidrio, y esperó. Minutos después, Héctor y Estela salieron de la agencia. Se veían emocionados. Héctor hablaba animadamente, gesticulando con las manos, mientras Estela se apoyaba en él, echando la cabeza hacia atrás en una risa exagerada. Josefina los observó mientras se subían al auto y desaparecían en el tráfico. Su pecho ardía, pero por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba en calma, fría. Bajó del coche y caminó hacia la agencia, enderezando la espalda. No había lágrimas en sus ojos, ni temblores en sus manos, solo una determinación gélida y feroz. Un vendedor amable se acercó con una sonrisa profesional. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Josefina recorrió el showroom con la mirada, como si solo estuviera curioseando. «De hecho, sí», dijo con voz tranquila. «Hace un momento pasé por aquí y vi a una pareja muy entusiasmada viendo un coche. Me dio curiosidad. ¿Llegaron a cerrar trato?» El vendedor frunció el ceño, intentando recordar. «Ah, sí. Un hombre con traje azul marino y una mujer rubia». Josefina asintió manteniendo el rostro impasible. «Exacto». El vendedor sonrió entusiasmado. «Sí, prácticamente ya cerraron la compra. Solo están esperando unos detalles financieros, pero el coche ya es prácticamente suyo». Josefina inclinó la cabeza, fingiendo interés. «¿Y a nombre de quién estará la compra?» El vendedor echó un vistazo a la ficha en su tablet y respondió con naturalidad. «A nombre de él, por supuesto, pero el regalo es para su esposa». Por un segundo Josefina sintió un sabor metálico en la boca. Sonrió, pero era una sonrisa amarga, forzada. «Entiendo. Gracias por la información. En cuanto me decida, volveré». Se dio la vuelta y salió, caminando con pasos firmes hasta su coche. Su corazón latía con fuerza, pero no de dolor, de algo más, algo que crecía dentro de ella como una tormenta a punto de desatarse. Esa noche, no dormiría. Esa noche, esperaría a que Héctor cayera en su propia trampa. La casa estaba sumida en el silencio de la madrugada, interrumpido solo por el suave tic-tac del reloj en la pared. La fría luz de la luna se filtraba por las rendijas de las cortinas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera. Josefina seguía despierta, sus ojos fijos en el techo, su cuerpo rígido bajo las sábanas. Lo que había visto esa tarde en la agencia de autos aún ardía en su mente como un carbón encendido. Pero no era solo la imagen de Héctor y Estela juntos lo que la mantenía en vela. Era la sensación de que esto iba mucho más allá de una simple traición. Y entonces lo escuchó. El sonido amortiguado de voces en la planta baja, bajitas, cautelosas, pero no lo suficiente. Josefina se deslizó fuera de la cama sin hacer ruido, sus pies descalzos tocando el suelo frío. Su corazón latía con fuerza, pero su respiración seguía controlada. Su instinto le decía que no encendiera ninguna luz. Moviéndose como un fantasma, salió del cuarto y se detuvo en lo alto de la escalera, escondiéndose tras el pasamanos. La voz de Héctor provenía de su estudio. Estaba hablando por teléfono. «Sí, Estela, ya te dije, solo un poco más de paciencia». Su tono era bajo pero cargado de seguridad. «Aún no ha recibido el dinero, pero en cuanto caiga, me encargo de todo. Lo transferiré a otra cuenta antes de que se dé cuenta». Josefina apretó los dedos contra la madera del pasamanos.
Sintió el estómago revolverse, pero se obligó a seguir escuchando. No, mi amor, ella no sospecha nada. Se escuchó una risa corta. ¿Crees que sería tan estúpido como para dejar que se diera cuenta? ¿Crees que tendría el valor de enfrentarse a mí? La respuesta de Estela no fue audible, pero Josefina sintió una oleada de furia subirle por el pecho. Por supuesto que no. Siempre ha sido sumisa. Se cree todo lo que le digo. Tenías que ver la cara que puso cuando le sugería abrir una cuenta conjunta. Héctor soltó un bufido, sintiéndose el genio de la estrategia. Fue más fácil de lo que esperaba. Josefina cerró los ojos por un instante. La rabia hacía vibrar cada uno de sus músculos, pero no se movió. No podía. Necesitaba escuchar más. El plan es simple. En cuanto caiga el dinero, lo saco todo antes de que se dé cuenta y, listo. Cuando revise la cuenta, ya estará vacía. Luego hago lo que mejor sé hacer, envolverla con mis cuentos. Y listo. Héctor hizo una pausa. Josefina escuchó el chasquido de un encendedor. Seguramente estaba prendiendo un cigarro. Y cuando desaparezcas con el dinero, Héctor. Que se las arregle. Tendrá que empezar de cero, sin un centavo. No me importa. Capaz encuentra a algún imbécil que la ayude, pero conmigo, nunca más. Se acabó eso de ser el esposo bueno. Josefina no supo cuánto tiempo estuvo ahí, escuchando cada palabra como cuchilladas clavándose en su piel. Pero algo era seguro. El hombre con el que dormía, al que alguna vez amó, no era solo un traidor. Era un depredador, un ladrón. Y jamás sabría que ella ya estaba un paso adelante. El sol aún no salía cuando Josefina abrió los ojos. A diferencia de otras mañanas, esa no traía incertidumbre ni dolor. Solo un cálculo frío y una determinación feroz. La traición ya no dolía. Ahora era combustible. Tomó su celular del buró y marcó un número que nunca había pensado usar. ¿Doctor Almeida? Su voz salió firme, sin titubeos. Tenemos que actuar ahora. Horas después, sentada en la butaca de cuero del despacho del abogado, Josefina observaba los papeles frente a ella. Tuvo suerte de haber escuchado esa conversación a tiempo, señora Josefina. El abogado ajustó su corbata y deslizó los documentos en su dirección. Si hubiera tardado un día más, ya no habría nada que hacer. Josefina tomó la pluma sin dudar. No fue suerte, doctor. Fue una advertencia. Sus ojos se deslizaron por la hoja con rapidez. Con esa firma, el dinero que Héctor esperaba tocar ya no estaba a su alcance. La cuenta conjunta había sido cerrada. Su patrimonio ahora estaba blindado, libre de cualquier peligro. O mejor dicho, libre de Héctor. Pero ella no solo iba a protegerse, iba a darle a Héctor la oportunidad de creer que había ganado, y esa sería su venganza silenciosa. Al día siguiente, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina cuando Josefina deslizó una taza por la mesa hasta Héctor. Su esposo, con el celular en la mano y una sonrisa satisfecha en el rostro, apenas le dirigió una mirada. «Vaya, qué buen humor tan temprano», comentó mientras daba un sorbo. Josefina rió suavemente. «Dormí bien». Él no captó el doble sentido, mucho menos notó la mirada afilada de su esposa. «Bueno, entonces quizá podríamos salir a cenar hoy. ¿Qué te parece?», sugirió Héctor con tono casual mientras escribía en su celular. Josefina inclinó la cabeza, fingiendo ingenuidad. «Qué coincidencia. Pensé que tenías un compromiso esta noche». Héctor dejó de teclear por un instante, apenas un segundo, pero suficiente para que Josefina lo notara. Sin embargo, enseguida recuperó su expresión confiada y rió. «¿Yo? No, claro que no. Tú eres mi prioridad». Si supiera». Josefina pasó los dedos suavemente por el borde de su taza y suspiró. «Entonces, está decidido». Héctor, satisfecho, se puso de pie y tomó las llaves del coche. «Tengo algunos asuntos que atender. Nos vemos más tarde, mi amor». Josefina sonrió. Por supuesto, lo vio salir, sintiendo un placer casi silencioso al saber exactamente a dónde se dirigía. Más tarde, el vendedor deslizó una llave reluciente sobre la mesa, y Héctor apenas pudo contener la sonrisa. «Ahora solo falta su firma, señor Hernández, y el coche es suyo». Héctor tomó la pluma sintiéndose victorioso. Por fin, el auto de Estela sería entregado. El inicio de su nueva vida estaba cada vez más cerca. Cuando su firma tocó el papel, un pensamiento cruzó su mente. En poco tiempo millonario, y sin ninguna Josefina que me estorbe. Solo yo y mi joven Estela.
Héctor estacionó el coche en la cochera de su amante, sintiéndose en la cima del mundo. El motor recién comprado aún zumbaba bajo, un sonido que para él era pura victoria. Estela estaba feliz. El coche era perfecto. Todo estaba saliendo según lo planeado. Mientras bajaba de su auto, se acomodó la camisa y sonrió para sí mismo. En poco tiempo, este será solo el primero de muchos, pensó. En cuanto Josefina recibiera el dinero de la herencia, él lo tomaría todo, desaparecería y empezaría una nueva vida al lado de su amante. Con una sonrisa triunfante, caminó hasta la puerta principal y la abrió, ya ensayando cualquier excusa para su esposa. Pero al dar el primer paso dentro de la casa, sintió algo raro en el ambiente: el silencio. Un silencio pesado, asfixiante. La sala estaba impecablemente ordenada, como siempre, pero había algo distinto. En la butaca de terciopelo, Josefina lo esperaba, piernas cruzadas, mirada firme. A su lado, sentado con calma, había un hombre de traje oscuro, gafas delgadas y un maletín descansando sobre sus rodillas. «Buenas noches, Héctor». La voz de Josefina era suave, casi provocativa. Héctor frunció el ceño y cerró la puerta tras de sí. «¿Qué está pasando? ¿Alguna ocasión especial?». El abogado carraspeó antes de hablar. «Señor Hernández, creo que sería mejor que tomara asiento». Héctor miró a Josefina y luego al abogado. Su pecho se apretó ligeramente, pero forzó una sonrisa. «¿Esto es una broma?», rió nervioso, dejando las llaves sobre la mesa de centro. Josefina se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. «¿Broma? No, Héctor. Esto es justicia». Tomó una carpeta de documentos y la deslizó por la mesa hasta él. Héctor arqueó una ceja y abrió el sobre, sacando los papeles para leerlos. Su sonrisa se desvaneció en cuestión de segundos. Sintió como la sangre abandonaba su rostro. Sus piernas se debilitaron. ¿Esto es una demanda de divorcio?». Su voz salió más baja de lo que pretendía. Josefina observó cada detalle de su expresión, disfrutando el momento. Firmada y registrada ante notario. Héctor dejó caer los papeles sobre la mesa, su confianza ahora resquebrajada. «Esto es ridículo. No puede ser en serio. ¿Por qué pedirías el divorcio?». «Sí, es en serio». El abogado intervino. «Y más que eso, todas las medidas legales ya fueron tomadas. Todas las cuentas conjuntas han sido cerradas. El patrimonio de la señora Josefina está protegido. Ya no tiene acceso a nada. Creo que eso responde a su pregunta, señor Hernández». La frase cayó sobre él como un golpe directo al estómago. Héctor se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Su corazón se aceleró. «¿Qué dijiste, Josefina?». Esbozó una leve sonrisa. «¿De verdad pensaste que ibas a tomar mi dinero, desaparecer con tu amante y dejarme sin nada?». Los ojos de Héctor se abrieron de par en par. «¿Cómo lo supiste?». «Lo supe porque nunca fuiste tan listo como creíste, Héctor». Sintió un calor subirle por el cuello, una mezcla de rabia y pánico. «Josefina, mi amor». Trató de suavizar la voz, pero le temblaba. «Estás exagerando. Podemos arreglar esto. Cometí errores, pero no tiene que ser así». Ella arqueó una ceja y cruzó los brazos. «Tienes razón. No tenía que ser así. Pero fuiste tú quien lo eligió». El abogado cerró la carpeta y se puso de pie. «Tiene hasta mañana para desalojar la casa. Los papeles ya están en el tribunal, y cualquier intento de represalia será tratado legalmente». Héctor miró a Josefina desesperado. «No puedes hacerme esto. Soy tu esposo». Ella sonrió. «Ay, Héctor, ya lo hice». Sintió que las piernas le fallaban. De repente, aquella casa que por tanto tiempo había considerado su territorio, se sentía más pequeña, más fría, un lugar al que ya no pertenecía. Josefina se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró por encima del hombro. «Espero que hayas disfrutado tu día, Héctor, porque tu suerte se acabó en este preciso momento. Ah, y recuerda, tienes hasta mañana para salir de mi casa». La puerta se cerró suavemente tras ella, y en ese instante, Héctor supo exactamente lo que era estar completamente perdido. La noche cayó sin piedad sobre Héctor. El reflejo de la luna brillaba sobre la carrocería del auto estacionado, pero nada iluminaba el abismo en el que se encontraba. La casa que una vez fue suya estaba perdida. El dinero con el que contaba ya no existía. Sus ahorros habían sido usados para comprar el coche, y ahora solo quedaba una última esperanza: Estela.
Manejó hasta el apartamento de ella con las manos temblorosas sobre el volante. Para él, ese era el único lugar donde aún podía encontrar consuelo. Al menos, eso creía. Cuando llegó al edificio, tocó el interfono una y otra vez. El silencio del otro lado empezó a inquietarlo. «Vamos, Estela», contesta. «Mi amor», murmuró sintiendo la ansiedad carcomerle el pecho. Nada. Intentó de nuevo, pero esta vez, una voz surgió por el altavoz. No era Estela. «El apartamento fue desocupado esta tarde, señor». Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Desocupado? ¿Cómo que desocupado? La inquilina entregó las llaves y se fue. No dejó ningún mensaje. Sintió la sangre escapar de su rostro. Se apartó del interfono y miró hacia arriba, hacia la ventana del apartamento, que ahora estaba oscura. No, esto no puede estar pasando. Sacó el celular del bolsillo y marcó el número de Estela. Sonó, y entonces, buzón de voz. Intentó de nuevo. Nada. Cada tono sin respuesta era una confirmación de su ruina. Con el corazón latiéndole en la garganta, Héctor corrió hasta el estacionamiento del edificio. El coche de Estela. Pero en cuanto entró al garaje, sintió como si un golpe le hundiera el pecho. El lugar estaba vacío. El coche que compró con sus últimos ahorros. El regalo que supuestamente sellaría su futuro juntos. No estaba. La realidad lo golpeó de lleno. Ella no solo lo había abandonado, se había llevado el coche y desaparecido. Héctor se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de la traición aplastarlo. No, murmuraba, moviendo la cabeza, negándose a aceptar lo que veía, pero era la verdad. Estela le había hecho exactamente lo que él planeaba hacerle a Josefina, y ahora no había nadie más a quien engañar. Estaba completamente solo. Tiempo después, la brisa de la mañana soplaba suavemente entre las cortinas abiertas del amplio despacho de Josefina. El sonido de las teclas resonaba mientras ella revisaba los últimos informes. El teléfono en su escritorio parpadeaba con nuevos mensajes de clientes. La agenda estaba llena. Levantó la vista hacia la gran ventana panorámica. La ciudad se veía distinta ahora. Antes, solo era un escenario de rutina. Ahora, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Josefina ya no era la mujer que lloraba en silencio en la oscuridad de un cuarto. Ahora, dirigía su propio imperio. Su celular vibró sobre la mesa. Era su asistente Camila. «Señora Hernández, su conferencia comienza en 20 minutos. ¿Está lista?» Josefina sonrió al escuchar ese apellido. Ah, sí, aún lo usaba, pero ya no era una carga. Era un recordatorio de lo que había superado. «Por supuesto, Camila, ya voy». Tomó su bolso, enderezó la espalda y salió del despacho. El auditorio estaba lleno. Mujeres de todas las edades esperaban ansiosas, algunas con cuadernos en mano, otras con celulares listos para grabar. Muchas estaban ahí porque habían pasado por lo mismo, otras, para aprender a nunca pasar. Cuando Josefina entró al escenario, la sala se quedó en silencio. Caminó hasta el centro sujetando el micrófono con firmeza. «Buenas tardes». Su voz sonó segura, cargada de experiencia y autoridad. Todas las miradas estaban sobre ella, y lo sabía. Sabía que ese momento no era solo sobre números y estrategias, era sobre renacer. «Yo también estuve donde muchas de ustedes están ahora». Un murmullo se extendió por el público. Algunas mujeres asintieron, otras cruzaron los brazos, esperando escuchar más. Creí en promesas, fui ingenua, confié ciegamente en quien jamás debía haber confiado, y cuando me di cuenta, estaba a punto de perderlo todo. Pero, ¿saben qué aprendí? Hizo una pausa, dejando que la tensión flotara en el aire. La única persona que puede salvarnos somos nosotras mismas. El silencio se convirtió en un murmullo de aprobación. Algunas mujeres se miraron entre sí, y por eso estoy aquí, para asegurarme de que ninguna de ustedes pase por lo que yo pasé, para enseñarles a proteger lo que es suyo, para que nadie más tenga el poder de arrebatarles lo que han construido con tanto esfuerzo. Un estruendoso aplauso resonó en el auditorio. Algunas mujeres, visiblemente conmovidas, se secaban las lágrimas en silencio. Josefina respiró hondo. El sabor de la victoria era distinto al que había imaginado. No se trataba de dinero, no se trataba de venganza, se trataba de no volver a ser engañada, manipulada, y sobre todo, de enseñar a otras mujeres a ser tan fuertes como ella
se volvió después de una dolorosa traición. Muy lejos de ahí, Estela siguió con su vida, engañando a otros hombres. Vendió el coche que le sacó a Héctor, se hizo unas cuantas cirugías estéticas y siguió adelante. Y Héctor, bueno, nunca volvió a ver a Estela, ni a su dinero. Consiguió un nuevo empleo en una oficina modesta. Se aferró a cada centavo de su salario, soñando con recuperar la vida de lujos que tenía cuando estaba con Josefina. Pero de nada sirvió. Hay momentos en la vida en los que el peor dolor no viene de la pérdida, sino del descubrimiento. Descubrir que alguien en quien confiábamos nos veía solo como algo desechable, que mientras dábamos amor, recibíamos mentiras. Pero lo que parece ser el final, muchas veces ese es el comienzo de algo más grande. La traición no define quiénes fuimos, pero sí puede transformar en quienes nos convertimos. No se trata de venganza, no se trata de demostrar nada a nadie. Se trata de levantarse con más fuerza, mirar hacia adelante y entender que el verdadero poder nunca estuvo en manos de quien nos engañó, siempre fue nuestro. La vida puede intentar derribarnos, pero siempre habrá un momento en el que, con la cabeza en alto, entenderemos. Nunca más seremos víctimas. Nunca más quedaremos a merced de las decisiones de alguien más. El futuro le pertenece a quien tiene el valor de reescribirlo. Si te gustó, haz clic en el botón gracias para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.